Bueno, chicos y chicas, buenas noches. Ahora vamos a ver lo que son el tema de estas semanas, que son las cosas, ¿sí? ¿Qué son las cosas primero? Las cosas son todos objetos materiales que son capaces o susceptibles de tener un valor económico. ¿Qué vamos a ver de estas cosas? Vamos a ver cómo se clasifican y hay dos grandes clasificaciones. Primero, las cosas consideradas en sí mismas, que son aquellas cosas, esta clasificación va a tener en cuenta la naturaleza de las cosas, cómo son estas cosas. Y la otra clasificación va a tener en cuenta de quién son estas cosas, es decir, las cosas según sus titulares. Vamos a pensar por la primera clasificación de las cosas consideradas en sí mismas. Tenemos primero las muebles, las cosas que se pueden transportar de un lugar a otro, y las inmuebles, aquellas que se encuentran inmovilizadas, no pueden trasladarse de un lugar al otro. Ejemplos: muebles, un auto; inmuebles, una casa, un terreno, un edificio. La otra clasificación es fungibles y no fungibles. Fungibles son las cosas que pueden sustituirse fácilmente por otras de la misma especie, calidad o cantidad. Y las no fungibles son aquellas que no pueden reemplazarse, como por ejemplo una pintura de un pintor famoso, un caballo de carrera. Entonces, las fungibles, por ejemplo, un paquete de harina, y las no fungibles, esta obra de arte que tenemos acá en pantalla. Después tenemos las cosas que son principales y accesorias. Las principales son las que tienen existencia propia por sí solas, y las accesorias son aquellas que su existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la que dependen o a la que se encuentran adheridas. Por ejemplo, tenemos el celular, que es principal, y el cargador de este mismo, que es accesoria, o los auriculares. Después tenemos aquellas cosas divisibles, que se pueden dividir en porciones reales y cada parte conserva las características del todo. Por ejemplo, un kilo de carne. Yo lo puedo dividir en medio kilo, un cuarto y un cuarto. Después, las cosas divisibles son aquellas que no pueden ser divididas sin ser destruidas. Es decir, si yo la divido, la destruyo. Por ejemplo, una vaca. Yo, si la divido, la mato. Entonces, ya no es más vaca, sino que es la carne o lo que sea así, pero ya no es más vaca la pobre vaca. Entonces, si yo la divido, la destruyo. Un auto, por ejemplo. Lo parto en dos, me queda medio auto y medio auto, pero no me queda un auto, ¿sí? Bien. Ejemplo, la carne y la vaca. Las cosas consumibles, otro criterio de clasificación, y no consumibles. Las consumibles cuando termina su existencia con el primer uso, por ejemplo, el dinero, la comida. Y las cosas no consumibles cuando no dejan de existir con ese primer uso, sino que tienen varios usos, como por ejemplo la ropa, ¿sí? Una pizza y la ropa. Acá tenemos las cosas dentro del comercio, es decir, aquellas que pueden ser objeto de relaciones jurídicas, pueden ser compradas, vendidas, regaladas, etc. Y las fuera del comercio son aquellas que no pueden ser vendidas, ¿sí? Ya sea porque sean bienes públicos del Estado, por ejemplo, una plaza, una calle, ¿sí? O porque un contrato, un testamento, o porque requieren alguna autorización previa para poder ser vendidas. Por ejemplo, los bienes de los menores de edad. Sí, por ejemplo, dentro del comercio, cualquier casa; fuera del comercio, una escuela. Y acá vamos con el otro gran criterio de clasificación, que no va a atender a la naturaleza de las cosas, o sea, cómo son las cosas en sí mismas, sino de quién es esta cosa, ¿sí? Quiénes son los titulares de esta cosa. Acá vamos a tener los bienes del Estado, que pueden ser públicos, una plaza, o privados, por ejemplo, las cosas sin dueño, como un terreno baldío, por ejemplo, ¿sí? Los bienes de la iglesia, los bienes de los particulares, de cualquiera de nosotros, o las cosas apropiables, que es el último criterio, que son aquellas cosas que no tienen dueño, ¿sí? No es que es aquellas que no tengan dueño conocido, como por ejemplo un lote que no tiene un dueño conocido, yo no conozco, sino aquellas que directamente no son de nadie, como por ejemplo el enjambre de abejas, los peces de los ríos, los animales salvajes, siempre y cuando no estén protegidos por alguna legislación específica de fauna, también son apropiables. Y la característica que tienen estos bienes es que pueden ser apropiados, o sea, legítimamente una persona puede bien llevárselos a su casa, agarrarlos y llevárselos a su casa. Por ejemplo, cuando ustedes van a pescar al carrizal, van, pescan,
¿sí? Y llevan el pescadito a su casa y nadie o sea, y eso es legítimo, es legal, ¿sí? No están en contra de ninguna ley, no están en contra, no están robándole a nadie, ni están ocupando nada de nada, ¿sí? O sea, sino que están apropiándose legítimamente de bienes que son, como dice la palabra, apropiables. Bien. ¿Qué tienen que hacer en la actividad? Yo les voy a dar, ahí les he dado distintos tipos de objetos y ustedes tienen que clasificarlos con todos los criterios de clasificación. Por ejemplo, el primer objeto que yo les he puesto es un auto. Entonces, tienen que clasificarlo, ¿no es cierto? Un auto, ¿qué es lo que es? ¿Mueble o inmueble? Mueble. ¿Qué es lo que es? ¿Fungible o no fungible? Fungible. ¿Qué es lo que es? ¿Principal o accesorio? Principal. ¿Divisible o indivisible? Es indivisible. ¿Es consumible o no consumible? Es no consumible. ¿Qué es lo que es dentro del comercio, fuera del comercio? Dentro del comercio, ¿sí? ¿Y de quién es? Bueno, puede ser de los particulares, la iglesia, el Estado, bueno, en este caso es de los particulares, ¿sí? Entonces tienen que poner auto, mueble, fungible, principal, indivisible, no consumible dentro del comercio y de los particulares, ¿sí? Con cada uno de los objetos que yo les he puesto ahí, tienen que hacer esta clasificación, los tienen que clasificar según los criterios que están puestos que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Bueno, chicos y chicas, espero que tengan espero que hayan entendido primero y segundo, bueno, espero sus trabajos. Bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos, un besito grande.